Entonces, importante de Carlos, saber que con este webinar, entonces vamos es a brindar una en brindar un enfermero profesional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es máster en gerencia en proyectos de la Universidad EAN. Eh, especialista en el manejo de heridas. También, pues, tiene una muy hola, hola, ¿me escuchan? Sí, siempre mucho mejor. Sí, ay, qué pena, es que se me había caído, la verdad, la comunicación, qué vergüenza. Bueno, Carlos, ya sin más preámbulos, entonces te doy paso a que tú nos cuentes y abiertos a puedas dar. Bueno, jefe, Todos son muy bienvenidos y muy agradecidos desde la Comisión de Enfermería por estar acá con nosotros. Gracias. bueno, jefe Xiomara, muchísimas gracias de antemano a ti, a todo el equipo directivo de la comisión y a todos los asistentes en esta noche, pues por sacar tiempo y adicionalmente a eso, pues por realmente apuntarle a algo muy importante que es aprender acerca de la innovación con relación específica a qué dispositivos tenemos en ese momento disponible para brindar calidad de vida a nuestros pacientes. Si bien muchos de nosotros, yo también soy enfermero igual que muchos de ustedes, nuestra perdón, a brindar atención integral a nuestros pacientes, brindar calidad de vida, buscar mejores atenciones en nuestros pacientes. A veces sé y siento que nos vemos muy limitados o porque no tenemos la oportunidad de acceder a muchos de los recursos o porque a veces tenemos los recursos pero no tenemos la idoneidad, experiencia o el conocimiento de cómo utilizarlos. Y específicamente el día de hoy espero literalmente abrir un poco más esa brecha en el sentido de que tengamos la posibilidad de crear muchísimo más conocimiento y cuando tengamos la posibilidad, también desarrollar algo de la parte técnica. Como lo comentaba Xiomara, mucho gusto, mi nombre es Carlos Pisa y yo les doy la bienvenida a todo lo que es el manejo de dispositivos de infusión para las perfusiones subcutáneas. Permítanme, voy a compartir mi escritorio. Confírmenme por favor si se logra ver bien ahí. ¿Se logra ver bien ahí? Sí, se logra ver. Listo, voy a detener un poquito el video porque a veces en la noche molesta un poquito el ancho de banda y con eso mejoramos el audio. Fue perfecto, Carlos. Listo, como les comentaba, permítanme,
Guardo un segundito. Esta parte listo. Me presento, mi nombre es Carlos Pisa, yo soy enfermero profesional egresado de la Universidad Javeriana, hace ya un poco más de 14 años ejerciendo esta noble labor como enfermero profesional. Dentro de estos 14 años tuve la posibilidad de trabajar tanto en la parte asistencial como administrativa en diferentes instituciones de mi país. También trabajé como salubrista en la parte de salud pública de la ciudad de Bogotá. Y hace un poco más de 9 años me encargo de todo lo que es la parte comercial desde la parte de desarrollos científicos y de acompañamientos académicos a diferentes proveedores de servicios y atenciones en salud de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo y por qué hago esta breve presentación? También quiero hacer una pequeña aclaración o un disclaimer, puesto que si bien yo trabajo para la industria de dispositivos de alta tecnología, el objetivo específico de acompañarlos el día de hoy es netamente académico, con el objetivo de poder acercarles a ustedes algo de los nuevos desarrollos tecnológicos específicamente enfocados en dispositivos para infusión de medicamentos a nivel subcutáneo para el paciente en cuidados paliativos, con énfasis en todo lo que es las alternativas que tenemos en este momento. ¿Listo? Entonces, obviamente, y aunque a veces es un poquito tedioso, siempre me gusta iniciar con qué literalmente es la definición específica de la perfusión subcutánea, ya que si bien todos la conocemos, a veces es importante contextualizarnos para qué, para entender más allá cuál es el objetivo de los dispositivos. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes quieren que vean es acá, literalmente, qué es la perfusión subcutánea. Lo primero, es una vía parenteral a través de la cual administramos, ojo, no solamente fármacos, sino también podemos brindar hidratación, ya que va directamente al tejido subcutáneo, al tejido subcutáneo, perdón, o hipodermis, y nos permite brindar tanto soporte hídrico como también brindar soporte o manejo farmacológico en nuestros pacientes. Adicionalmente a eso, tengan en cuenta estas características de flexibilidad y de formabilidad que tiene el tejido conectivo en el tejido celular subcutáneo. ¿Y por qué? Porque esto nos va a ayudar a proteger la piel de nuestro paciente en el momento en que insertemos el dispositivo, lo que va a evitar riesgos para el paciente y va a mejorar la durabilidad de los mismos. Mire esto, tiene pocos receptores de dolor, por ende realmente es fácilmente manipulable y no vamos a causar mayor molestia en nuestro paciente. Algo muy importante, permite una gran absorción dentro del torrente sanguíneo de los medicamentos, lo que elimina el segundo proceso de farmacoactivación a nivel hepático, lo que nos garantiza una mejor biodisponibilidad de los medicamentos y por ende una mejor respuesta terapéutica y farmacológica en nuestros pacientes. Miren esto, los fluidos administrados se absorben con rapidez, recobrando fácilmente su estado original. Lo que les comentaba, literalmente podemos garantizar un mejor aprovechamiento del principio activo de los medicamentos y obviamente pues la mejora de nuestros pacientes. Es un tejido de fácil acceso, al contrario de lo que ocurre en el caso con otras vías parenterales. Y algo muy importante, por favor, a los que de pronto les gusta un poquito más la bibliografía, les gusta ir a leer un poquito más y profundizar, todo lo que es la perfusión subcutánea también se conoce como hipodermoclisis. Generalmente se le da este enorme cuando hablamos específicamente de reposición o cuando hablamos de soporte hídrico en nuestros pacientes. ¿Listo? Para literalmente poder entender un poco más todo este proceso de la colocación del dispositivo, tenemos que tener en cuenta las capas de la piel y algo muy importante, el grosor de cada una teniendo en cuenta que la capa más externa de la piel, conocida mejor como epidermis, tiene un espesor de 0,10 milímetros. La capa más externa, esta capita que cada 8 a 10 días se recupera o se regenera, tiene un espesor de 0,10 milímetros. La dermis, que es la capa subsecuente a la epidermis, que se divide en dos, en dermis superficial, que es la más pegadita a la epidermis, y dermis profunda, que es donde están literalmente inervadas todo lo que es terminaciones nerviosas, folículos pilosos y demás, tiene un espesor de 0,20 milímetros. Y nuestro grueso, nuestro tejido importante a donde nosotros vamos a hacer la implantación de nuestro catéter o de nuestro dispositivo es el tejido celular subcutáneo adiposo. Este tejido que generalmente está caracterizado por una gran cantidad de adipocitos, tiene un espesor de 0,35 milímetros. Ténganlo muy en cuenta por el diámetro que vamos a ver ahorita que tiene específicamente las agujas del dispositivo.
Para entender un poquito más cómo es la inserción del catéter, y aquí es donde literalmente, y lo puedo decir desafortunadamente, algunos de los profesionales de la salud que no tenemos de pronto la habilidad desarrollada de hacer la implantación correcta, ya sea de un catéter venoso para hacer la implantación en tejido celular subcutáneo y demás, podemos llegar a cometer este error, es precisamente el ángulo de inserción cuando hacemos administración de fármacos o medicamentos. Y tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de una inserción o la administración a nivel intramuscular, hacemos referencia que la aguja o el catéter va a quedar precisamente en esta parte, en el músculo, y tiene que ser a un ángulo de inserción de 90 grados. ¿Listo? Cuando hablamos de una inserción o administración subcutánea, que es lo que nos reúne el día de hoy, vamos a tener en cuenta que la cánula o el dispositivo debe quedar en el tejido celular subcutáneo, debajo de la dermis, y la inserción debe realizarse a 45 grados. ¿Qué pasa? Muchas veces y de pronto tratando de buscar, ya sea por el largo o el diámetro del catéter que estamos utilizando, o de pronto la inexperiencia al momento de hacer esta inserción, la hacemos muy superficial o a veces creemos que es como si hiciéramos una inserción intravenosa, la cual se realiza a 25 grados y nos deja literalmente el catéter colocado en la dermis. Algunos de pronto también aún más inexpertos tratan de hacerlo más superficial creyendo que las capas de la piel no tienen los grosores que vimos anteriormente y las podemos llegar a generar dejándolas de manera intradérmica, que es cuando literalmente hacemos una inserción a 10 grados. Importante, por favor, tener en cuenta que afortunadamente los dispositivos de alta tecnología nos permiten a nosotros tener la garantía que sin importar el ángulo en que nosotros realicemos la inserción de nuestro catéter, este por su diámetro y por las características de la cánula y de la aguja, siempre va a quedar colocado en el tejido celular subcutáneo. ¿Listo? ¿Qué ventajas tenemos de la perfusión subcutánea? Es importante que nosotros entendamos cuáles son esos beneficios y específicamente cuando nosotros hablamos de pacientes en cuidados paliativos, porque ojo, ténganlo muy en cuenta y de pronto la profesora Xiomara me disculpará si estoy entrando en terrenos que no me corresponden, pero realmente la función específica cuando hablamos de cuidados paliativos no es solamente quitar dolor, es brindar calidad de vida. Muchas veces y sobre todo las generaciones más jóvenes piensan que como son jóvenes están muy lejos de ese proceso de desenlace que todos los seres humanos o seres vivos vamos a tener. Y muchas veces podemos ser jóvenes, pero no somos inmortales y podemos en algún caso sufrir accidentes, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas y demás, y llegar a vernos en la necesidad o convertirnos en ese paciente paliativo que veíamos lejos, que veíamos siempre como los abuelitos de 60, 80 o más años, y no como un paciente que es real e indistintamente de su patología, su etiología. Y el desenlace de ese paciente, lo que debemos buscar es siempre calidad de vida. Por eso, esta parte de la perfusión subcutánea nos permite a nosotros como profesionales de la salud tener una herramienta adicional para mejorar ese objetivo en la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familias. Entonces, lo primero, miren esto, la velocidad de absorción de los fármacos o de los medicamentos a nivel de la vía subcutánea es muy similar a la intramuscular. Y tengámoslo en cuenta que cuando nosotros necesitamos que un medicamento sea rápido y efectivo, lo hacemos a nivel intramuscular, pero genera dolor, genera molestias y puede haber algunos riesgos. Miren esto, alcanzando picos plasmáticos entre 15 a 30 minutos después de iniciar la perfusión. Es decir, es muy similar y nos brinda tiempos de respuesta o de acción terapéutica muy cortos en nuestro paciente, es decir, más rápidos y efectivos. Se asume de modo general que los fármacos administrados por la vía subcutánea se absorben de modo completo, teniendo una biodisponibilidad cercana al 100%. Es decir, tenemos la garantía que la molécula del medicamento que estamos administrando no se está perdiendo como en algunos casos se puede hacer por medio del segundo paso que es el metabolismo hepático, en donde parte del medicamento se queda y se termina eliminando. En este caso podemos garantizar una mejor absorción y mayor efectividad.
Esta vía presenta muchas ventajas porque tiene pocas complicaciones, es muy cómoda y ayuda a que sea adherible tanto para el paciente, que es nuestro pilar primordial, como para su cuidador o familiar. Es una técnica poco agresiva, solo se interviene directamente el tejido celular subcutáneo con agujas de pequeño calibre. Se puede utilizar a nivel domiciliario, algo muy bueno, porque literalmente si estamos en un proceso de fin de vida y el paciente todavía es consciente, el paciente no quiere terminar su proceso de vida en un hospital. Muy probablemente él quiere compartir su momento con su familia y eso nos permite acercar más esa parte humana hacia el paciente. ¿Listo? Algo muy importante. Se puede instruir al paciente si es independiente o a la familia a utilizar la vía subcutánea. Es decir, tenemos la posibilidad de educar y brindar autonomía en el paciente y su familia. Es una técnica sencilla, es poco dolorosa, presenta menos efectos secundarios que una vía intravenosa, evita frecuentes, ya sea porque se utilizan las mal llamadas palomillas, que ya ahorita lo vamos a ver, o los infusores o difusores, como lo vamos a ver, que son los dispositivos de alta tecnología que generalmente siempre van de la mano con una bomba de infusión. Es útil para pacientes con niveles de conciencia disminuidas y algo muy importante, miren esto. No necesita heparinización. Si nosotros lo estamos viendo también porque todos somos gestores del gasto en salud en nuestros países y más que en América Latina, desafortunadamente los sistemas de salud son completamente dinámicos y no tienden siempre a mejorar, sino a retroceder en algunos casos. Vamos a tener la posibilidad de disminuir costos. ¿Por qué? Porque no vamos a requerir de dispositivos adicionales como los tapones heparinizados que sean baratos o sean sencillos de conseguir, sí o no, generan un sobrecosto en los procesos. Y si bien ya el costo de la atención de nuestros pacientes puede percibirse alto, todo ahorro que podamos llegar a disminuir en la atención de nuestros pacientes, pero siempre garantizando calidad de vida, va a ser algo muy favorable. Y miren esto, por favor. Las complicaciones derivadas del uso de la vía subcutánea son escasas, situándose en un 3% del 100% de las complicaciones de nuestro paciente. Eso nos da a nosotros mucha más tranquilidad, nos permite a nosotros como profesionales de la salud y atención sanitaria sentirnos mucho más a gusto y mucho más seguros de que los eventos adversos van a estar mucho más controlados y que realmente los eventos adversos o no se van a presentar y los riesgos para nuestro paciente van a ser mucho más presumibles. ¿Listo? Obviamente, como todo, puede llegar a tener algunas desventajas. ¿Y cuáles son estas? La primera, obviamente, al hacer un proceso de punción, podemos llegar a generar una irritación local que también se puede derivar de las características propias de los adhesivos que utilicemos en nuestro paciente. Y miren esto, esta es la complicación más frecuente y la ventaja es que suele resolverse cambiando el lugar de la punción. Las infecciones locales, obviamente, son el pan de cada día y si a esto le sumamos la condición crónica de nuestro paciente y comorbilidades asociadas a este, pues obviamente pues va a ser aún más. ¿Cómo ayudamos a evitar esta situación? Lo más importante, el proceso de asepsia siempre, perdón, va a ser el proceso o el previo antes de. Obviamente tengamos en cuenta que los procesos de asepsia cutáneas tienen pasos, no es solamente a colocar el alcohol, la clorexidina y dejar ahí. Hay procesos en donde tenemos que dejar actuar el agente antimicrobiano y posterior al tiempo de acción o pose tenemos que retirarlo, porque si no, vamos a ser nosotros de manera inconsciente los que favorezcamos o a la irritación o al eritema. ¿Listo? Edema, algo muy importante. Obviamente tengamos en cuenta que miren esto. La capacidad de absorción de la vía subcutánea es limitada, literalmente, y no vamos a colocar bolos enormes de hidratación para el paciente. Estamos hablando aproximadamente de 2 mililitros por hora. Literalmente es una gran vía de absorción, pero no absorbe o no tiene la capacidad de volúmenes exagerados o grandes para este. Por eso es importante también que si estamos hablando de un paciente que está en cuidados paliativos edematizado, miremos de qué forma controlamos este edema para que de esta forma podamos hacer o la administración o la hidratación. También lo podemos manejar en paciente gran quemado, en donde literalmente por las características de la quemadura, el paciente tiende a edematizarse, dejándonos sin la posibilidad de poder generar una vía de acceso como puede ser una vía intravenosa y de esta forma poder hacer la reposición hídrica para ese paciente. Obviamente lo más común y sobre todo si el paciente muy probablemente está anticoagulado, los hematomas o puede llegar a generar pequeñas hemorragias, induraciones o lipodistrofias,
Desconexiones accidentales, es decir, que el paciente sin querer o los pacientes con pérdida de la conciencia o pacientes que presentan cuadros psiquiátricos o mentales que puedan generar algún desprendimiento de la desconexión de los dispositivos. Posibles reacciones alérgicas a la parte metálica de las palomillas o de los infusores. En algunos de estos casos, la opción podría ser sustituirlas por cánulas de plástico. Ya ustedes ahorita más adelante van a ver qué características tienen los dispositivos de alta tecnología. Y algo muy importante, no todos los medicamentos se pueden utilizar con este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que pueden generar iatrogenias en los tejidos o hay medicamentos que tienden a generar atrofia tisular. Por ende, no son candidatos para administrarse en este tipo de tejidos y requieren ser administrados o ya sea por vía endovenosa o intramuscular para evitar o disminuir el riesgo que hay de necrosis de tejido. Algo importante como se los coloqué, miren acá, máximo 2 mililitros por hora de infusión en este tipo de perfusión y máximo 1500 ml en infusión continua en un lapso no menor de 8 horas. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Algo importante, yo siempre he creído que nosotros los adultos, por más grandes que estemos, siempre aprendemos como niños y tratamos de relacionar o asociar el conocimiento importante para nosotros a algunas características o algunas pequeñas mnemotecnias o ayudas mentales que nos ayuden a recordar. Y en el caso específico de las infusiones subcutáneas, les tengo esta pequeña mnemotecnia para que no se nos vaya a olvidar. ¿Listo? ¿Qué es esto? Las indicaciones de cuándo debemos cambiar el sitio de inserción y validar si el procedimiento está siendo realizado de manera correcta. Se llama herida y herida con R minúscula, por favor. El resto del acrónimo en mayúscula, la R en minúscula para que no se confunda pues con una definición de herida en general. La H hace referencia al hematoma, la E hace referencia a eritema, la R minúscula hace referencia a rash, la I a induración, la D a dolor y A a absceso. Con esto nos damos cuenta que literalmente son los signos clínicos básicos de algún proceso inflamatorio o de infección en nuestro paciente, pero en el caso específico de la infusión subcutánea nos permite a nosotros tomar acciones preventivas o intervenciones prontas en el momento en que hacemos este proceso con nuestros pacientes, evitando complicaciones y garantizando la atención de nuestro paciente. Ya habiéndonos contextualizado un poquito más, ya habiendo conocido un poquito más todo lo que es la parte generalizada del manejo de la vía subcutánea, ahora sí yo les quiero presentar un dispositivo maravilloso que se conoce en Latinoamérica como el dispositivo de infusión subcutánea Niria. ¿Listo? Se llama Niria o Neria, como lo quieran leer, pues todos estos dispositivos y nombres son de nombre anglosajón, son dispositivos importados 100% desde el Reino Unido y pues un nombre coloquialmente o textualmente bien pronunciado sería Niria o Neria. Niria es un dispositivo que nos permite a nosotros realizar administración no solamente de medicamentos, sino también reposición de líquidos a nuestro paciente de manera segura, confiable, a nivel subcutáneo. Sus características, que más adelante la vamos a ver, nos permiten garantizar no solamente la seguridad en la administración o en la atención sanitaria, sino que también nos permite a nosotros darle calidad de vida a nuestros pacientes y algo muy importante, también al grupo familiar o cuidador que lo tenemos ahí. Este que ustedes ven acá, este puntico, este sistema que ustedes ven acá, que es solamente un cuerpo o un ibori, es el dispositivo que en este momento tenemos en Latinoamérica, más específicamente en Colombia, puesto que este dispositivo se maneja solamente en sus diferentes versiones en Europa desde el año 2017 y llegó a Colombia en esta única presentación en el año 2019. ¿Listo? Algo importante para que por favor tengamos en cuenta, miren esto, nos permite a nosotros que administrar medicamentos a través de una bomba externa o una jeringa. ¿Cómo llegó a Niria? Y a mí sí me gusta siempre contar la historia de cómo llegan los dispositivos del otro lado del mundo a nuestra tierra, específicamente a Latinoamérica. Y le llegó directamente Niria a Colombia por una iniciativa que se tuvo para el manejo de los pacientes con Parkinson y Alzheimer para el manejo de la molécula original de la apomorfina para el dolor en estos pacientes.
No se utilizaba para absolutamente nada más en Latinoamérica. En Europa tiene otras presentaciones y otros usos, pero específicamente viendo los excelentes resultados que tuvo el dispositivo y el rendimiento tan óptimo que tenía específicamente en la administración por medio de la ayuda de bombas de la apomorfina, pues se trajo a Colombia para hacer la implementación en este tipo de pacientes. Con mucho agrado, debo decir que Colombia es el país pionero de Latinoamérica en la implementación de estos dispositivos innovadores buscando calidad de vida en los pacientes en toda la región de Latinoamérica. Y el año pasado se empezaron estudios para hacer el manejo de pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver qué otras referencias tenemos en el mercado de Niria, pero para que nos contextualicemos en el mercado en el que estamos, que es Latinoamérica, les quiero comentar que tenemos a Niria Unibody o un solo cuerpo que está conformado o que consta de dos elementos. El primero, una línea de extensión, que es esta que ustedes ven acá, que tiene un puerto Luer Loop y adicionalmente a eso, pues obviamente el punto de inserción comortal que es una aguja de acero inoxidable quirúrgico que va directamente hacia el tejido celular subcutáneo. ¿Listo? Algo importante para que por favor lo tengamos en cuenta. Aquí ustedes van a ver las dos referencias más generales que tiene este tipo de dispositivo. Niria viene tanto el material de su cánula de aguja de acero, que es la que en este momento tenemos en Latinoamérica, pero también tiene una cánula de plástico blando. ¿Listo? Obviamente es como si fuese un catéter para hacer implantación venosa en donde tenemos una aguja introductoria de acero inoxidable que se encarga de hacer la ruptura del tejido y pues obviamente después la inserción de la cánula. Pero en este caso específico solamente manejamos la aguja de acero inoxidable borde biselado perfilado. ¿Qué nos dice esto? Que al momento en que nosotros perforamos la piel con la aguja del dispositivo, la aguja al momento en que queda insertada dentro del tejido celular subcutáneo se vuelve pompa. Es decir, ya no tiene la garantía de volver a penetrar el tejido. De ahí la adecuada técnica de inserción. Ya es que yo pinché y me quedó mal, yo vuelvo y pincho. No, porque si bien puede romper la piel, vamos a generar traumatismo mecánico porque la aguja pierde el bisel y pierde la característica de penetrancia sobre el tejido. ¿Listo? Después de esto, pues viene la aguja de acero o la cánula blanda, viene un adhesivo hipoalergénico, pero es importante que tengamos en cuenta que adhesivo es adhesivo, por ende es importante tener en cuenta las características de respuesta alérgica que pueda llegar a tener el paciente, ya que todo adhesivo, por más de que diga que es hipoalergénico, tiene moléculas o partículas de alcohol y eso lo que hace es que permita adherirse a la piel, pero esa molécula de alcohol es la que reactiva, perdón, o alerta al cuerpo y genera la respuesta alérgica. ¿Listo? La manguera o la cánula y algo muy importante, las conexiones Luer-Look. ¿Qué es Luer-Look? Literalmente es esa forma de construcción que tenemos las casas comerciales de crear puertos de conexión que literalmente lo hace estándar. ¿Para qué? Para que tengamos la posibilidad de adaptarnos a cualquier bomba de infusión o jeringa universal para la administración del medicamento. ¿Listo? Algo muy, muy, muy importante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de la inserción? Y literalmente si estamos hablando de inserción subcutánea, 90 grados no sería el adecuado, ¿verdad? Porque ya estaríamos hablando de tejido muscular. Pero ¿qué ventaja tiene Niria? Que el diámetro o el largo de su aguja nos permite que sin importar si la inserción la hacemos a 90 o a 45, vaya a quedar siempre en tejido celular subcutáneo. Obviamente, tengámoslo en cuenta, no lo vamos a hacer ni a 20 ni a 10 como lo veíamos en las intradérmicas, porque podemos llegar a generar, pues obviamente, lesiones de los tejidos. Pero esto nos permite hacer mucho más sencillo el momento en que nosotros hagamos el manejo, ya sea entrenando al paciente que es autónomo o al cuidador del paciente, si muy probablemente lo estamos manejando a nivel ambulatorio, domiciliario, home cares o los pacientes que viven en zonas distantes de las zonas rurales, perdón, que no son cercanas a zonas urbanas. ¿Listo? Y algo muy importante, en este momento, pues en Europa se tiene la disponibilidad de este dispositivo que se llama Niria Soft, en donde literalmente no es un dispositivo de un solo cuerpo o unibody, sino donde tenemos la posibilidad de tener una guía de conexión y un puerto de inserción.
¿Listo? Si en algún momento ven que voy muy rápido, pueden hablar o algo porque como no tengo la cámara no los puedo ver. ¿Listo? ¿Cuáles son las especificaciones generales de Niria? Y esto es muy importante que por favor lo conozcamos porque de esta forma también nosotros vamos a saber cuál es el paciente correcto para utilizarlo. Y aquí hago un disclaimer como colega suyo de ustedes de enfermero que lo ha utilizado en sus pacientes. En 6 años, porque desde el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, casi 5, que llevamos manejando el dispositivo, perdón, no he conocido a un solo paciente que haya tenido dificultades con Niria. Por el contrario, se han visto beneficiarios de este tipo de tecnología y hemos tenido la oportunidad de llegar a más pacientes que muy probablemente con otras técnicas que ya vamos a ver no tuvieron buenos resultados. ¿Listo? Vamos a empezar. Vamos a empezar con el tubo. Literalmente es la guía de conexión que nosotros tenemos que sale del dispositivo y termina en el puerto Luer-Lu, que es el puerto universal. ¿Listo? ¿De qué material está hecho? La parte interna es de polietileno, es decir, un plástico resistente a humedad. Y externo también es de poliuretano, un plástico aún más resistente, pero que les da características de flexibilidad, es decir, evita que se acode, que se doble, que se parta la cánula y literalmente no permita el tránsito del dispositivo. Minimiza el desperdicio de fármacos, literalmente es un puerto delgado, que lo que también hace que el volumen de cebado o el volumen de purga, como le decimos en Colombia, sea menor y por eso se aproveche más el medicamento. Su volumen de cebado es corto, previene torceduras, asegura un flujo constante y es libre de PVC. ¿Listo? Entonces, importante para todas estas personas que también tienden a hacer mucha alergia a este tipo de plásticos o que tienen riesgo, que tienen miedo de pronto de que literalmente este tipo de dispositivos empiece a generar alguna pérdida de sus componentes o sustancias tipo plásticos que vaya a terminar dentro del paciente o del tejido del paciente, es 100% seguro porque las pruebas in vitro nos han demostrado que no genera ningún tipo de pérdida de origen de plástico del dispositivo. El puerto Luer-Lu, que es el puerto de conexión universal. Es un metacrilato, literalmente nos permite a nosotros hacer una conexión universal dentro de las bombas o de las jeringas de conexión universal y de esta forma sí lo podemos hacer en varios usos, ya que literalmente este metacrilato lo que nos permite es generar una mayor resistencia a roces y a fricciones cuando hacemos el acople a las bombas. ¿Listo? Es un conector estándar, se adapta a la mayoría de las bombas de infusión o de jeringas, como les comentaba, y como le comen algo muy importante, este material es compatible con todos los desinfectantes. ¿Listo? Obviamente porque es importante hacer esta aclaración, sobre todo para los dispositivos que son de dos cuerpos, porque acuérdense que si nosotros vamos a hacer la remoción y nuevamente la inserción de un acople a nuestra base que está insertada en la piel del paciente, debemos hacer una limpieza o una asepsia de este dispositivo antes de hacer esta conexión. En el caso de Niria que tenemos en este momento para Latinoamérica, esta recomendación sería opcional, puesto que literalmente el dispositivo se coloca, se hace la implementación de la terapia farmacológica y después este es removido. Listo, dependiendo del tiempo que nosotros lo vayamos a utilizar, ya sea para la administración de fármacos o rehidratación en el paciente. Pero en el caso específico, no sé, muy probablemente de pronto una persona que lo conoció en Europa o demás, sí puede tener en cuenta esta recomendación. ¿Para qué? Para poderlo hacer. Y el dispositivo nos permite hacer esa desinfección sin riesgo de que se vayamos a afectar los componentes del dispositivo y con este la calidad. ¿Listo? La almohadilla adhesiva, que literalmente es la parte adhesiva de sujeción que nos va a tener el catéter, pues literalmente pegado o adaptado a la piel del paciente. ¿Listo? Es un material de poliéster no tejido con papel de soporte a base de silicona. La silicona que nosotros administramos en el dispositivo es precisamente buscando disminuir respuestas alérgicas en el paciente, pero como les comentaba, es importante que tengan en cuenta las características de cada uno de nuestros pacientes y las zonas en donde lo vamos a colocar, ya que hay pacientes que pueden hacer reacciones alérgicas en la zona abdominal, pero no las hacen en la zona anterior del brazo. ¿Listo? No necesita un apósito extra de sujeción, es decir, que las cintas de grado médico como Fixomur, Transport, Tegader, esparadrapos y demás sobran en la adaptación de este dispositivo, puesto que ya tiene su propio adhesivo y no se necesita de ningún dispositivo adicional. Es suave con la piel, es respirable, tiene una fuerte adherencia y es hipoalergénico. Y algo muy importante, al ser suave con la piel, nos permite a nosotros hacer una remoción efectiva del dispositivo, evitando las MARSI, mejor conocidas como lesiones asociadas al uso de adhesivo sanitario.
¿Listo? Y por último, pues obviamente la aguja fina, que es el dispositivo que va a quedar dentro de la piel de nuestro paciente, que es una aguja, acuérdese, biselada, que pierde o se vuelve pompa después de su primera inserción, de acero inoxidable que minimiza el durón durante la inserción. Es una punta de aguja de 3 facetas que está siliconado con corte de lanceta, es decir, literalmente no es plana, sino está angulizada para mejorar una penetración más adecuada sobre las capas de la piel. ¿Listo? Aquí es donde literalmente ustedes van a tener la posibilidad de ver cada una de las diferentes versiones que tiene Niria a nivel mundial. Pero tengo que, por favor, acuérdense que en el caso específico de nosotros, nuestro Niria es este, el primerito. ¿Listo? Para que por favor no se me vayan a equivocar. Obviamente, si lo vemos, las características diferenciales no son tanto en la razón del dispositivo, sino más bien a las características de ser de 2 cuerpos, y al ser de 2 cuerpos nos permite también, adicionalmente a eso, tener 2 vías de administración o poder hacer adaptaciones de llaves de 3 vías. ¿Listo? De lo contrario, igual si se dan cuenta, es prácticamente el mismo dispositivo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta que es este Niria. ¿Listo? Hace algunos años tratamos de incurrir en todo lo que era la innovación también con Niria Soft, que es el dispositivo de 2 partes, pero pues como es bien sabido en el año 2020 hubo una situación bastante complicada, sobre todo para los sistemas de salud a nivel mundial, y pues obviamente tuvimos que empezar y seguir continuando con el proceso de manejo del dispositivo de un solo cuerpo. No significa que muy probablemente ustedes en sus instituciones no tengan la posibilidad de innovar. ¿Por qué? Porque específicamente que nos hablan a nosotros los protocolos específicamente para paciente paliativo, que el paciente debe estar libre de cualquier tipo de dolor, y en este caso específico los dispositivos que dejen inserciones de agujas y demás metálicas en el cuerpo de los pacientes no pueden ser utilizados en ellos para largas estancias. ¿Listo? Por eso ahí te sería una gran ventaja Niria Soft. Pero como ya lo vemos, Niria solito, el que tenemos de un solo cuerpo ahorita en Latinoamérica, garantiza al 100% que este criterio no se vea afectado y por el contrario podamos llegar a más pacientes que se puedan ver beneficiados de este tipo de terapias de infusión. ¿Listo? Ah, algo importante que quería tener acá. Miren esto, el volumen de cebado o de purga, literalmente cómo nosotros hacemos que la administración de estos medicamentos, porque ojo, no son moléculas completas, son diluciones de medicamentos lo que administramos en nuestros pacientes, pasen por el trayecto literalmente de la cánula, que es esto, y no se quede aquí perdido literalmente parte del principio activo del medicamento. Si se dan cuenta, el volumen de cebado es menos de 1 ml. Por ende, estamos garantizando que el 99,5% de ese medicamento que estamos administrando sí llegue al paciente y que ese receo solamente sea la purga sin pérdida de fármaco ni pérdida de medicamento y parte terapéutica en el paciente. ¿Listo? Ya como ustedes lo vieron, ¿qué beneficios específicos en este caso tiene el dispositivo? Uno, su tubo es de doble capa antitorsión, es decir, no se va a codar o no se va a doblar, lo que va a garantizar que el flujo sea constante del medicamento. La aguja es afina de acero inoxidable que minimiza el dolor durante la inserción. Tiene un bajo volumen de segado de purga que ayuda a minimizar los desperdicios de los medicamentos. Es un flujo constante. La seguridad con las agujas a cada producto nos permite a nosotros tener esa seguridad. ¿Listo? La mayoría de pues, su terminación nos permite que es un puerto Luer-Loop que es estándar y se adapta a la mayoría de las bombas de infusión y es libre de PVC. Con relación al adhesivo, este es resistente, evita el uso adicional de apósitos adicionales, es respirable, lo que también nos ayuda a mantener un poco más de ese equilibrio hídrico también en la piel, es amigable con la piel y es 100% hipoalergénico. ¿Listo? ¿En qué terapia se ha utilizado Niria? No solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Obviamente, como les comenté, se instauró directamente y se trajo específicamente para Bogotá, en Colombia, para el manejo de los pacientes con Alzheimer y Parkinson, la molécula original de apomorfina. Y es por eso que literalmente, pues ustedes la ven acá como parte principal. ¿Listo? También para inmunodeficiencias primarias, estos pacientes que literalmente empiezan a generar procesos inflamatorios autoinmunes y demás. Y como les comento, el año pasado pudimos empezar a organizar todo lo que es los procesos de fibrosis pulmonar con pacientes con excelentes resultados. Desafortunadamente, esto todavía es un plan piloto, no puedo comentar más allá del proceso, pero sí hemos tenido muy buena adherencia y lo más importante, muy buenos resultados con los pacientes. Talasemias, que son procesos
trastornos sanguíneos genéticos, manejos del dolor. También hemos tenido casos muy efectivos con pacientes oncológicos que han presentado mucho dolor post procedimientos quirúrgicos o radios o quimioterapias, con excelentes resultados, pacientes jóvenes que todavía necesitan autonomía pues para continuar con su vida, pero estos dolores crónicos y agudos se vuelven una discapacidad en ellos. Los hemos también implementado con excelentes manejos. ¿Listo? ¿Qué otras terapias recomendadas podemos pues, sugerir para la utilización de nuestro catéter de infusión subcutánea NIDE? Todo lo que es la hipodermoclisis, como les comentaba a ustedes, que es como el término clínico que ustedes van a encontrar en mucha de la bibliografía, que es para la hidratación leve o moderada. Por favor, acuérdense que el tejido o la vía subcutánea no percibe grandes volúmenes de hidratación. Terapias hormonales, ¿listo? Sobre todo para procesos de fertilidad o niños que tienen trastornos del crecimiento, hipertensión pulmonar a nivel oncológico, todo lo que es la parte de trombosis venosa profunda, manejo de quimioterapias, algunos tipos de asmas muy crónicos y con pacientes que en donde hemos tenido también una mejora sustantiva en calidad de vida, y otros como pueden ser manejos de pacientes con heparinas y demás que nos permiten también mejorar el proceso de absorción y adicionalmente a eso de calidad de vida. ¿Listo? ¿Qué tipos de fármacos? Acuérdense, no, la vía subcutánea no permite la administración de todo tipo de medicamentos. De ser así, estaríamos en el universo de lo perfecto, porque muchas de las vías parenterales se acabarían en su uso porque no serían necesarias, pero pues no es todo perfecto y por ende también tenemos que aprender a utilizar otros tipos de vías de administración. En este caso por específico podemos administrar morfina, butilescopolamina, midazolam, metoclopramida, loperidol, ketocolato, tramadol, todo este tipo de medicamentos buscando obviamente una mejor absorción. Acuérdense que literalmente la vía subcutánea nos permite, pues lo que nos dicen los estudios es garantizar hasta un 100% de la absorción de ese fármaco. Y en este caso específico, con la utilización de estos medicamentos, lo que más buscamos nosotros es que este paciente se vea beneficiado de la mayor cantidad del medicamento que sea posible. ¿Qué es esta foto? Literalmente es lo que en muchos de nuestros hospitales nosotros manejamos o la realidad de muchos de nosotros, en donde nosotros colocamos un catéter para infusión venosa, ¿listo? Un calibre corto, ¿listo? Pero ¿qué diferencia ven acá a un dispositivo de un solo cuerpo como Niria? Acuérdense, no necesitamos esto que ustedes ven acá, esto amarillito es un tapón heparinizado. ¿Por qué? Porque este tipo de catéteres desafortunadamente generan una respuesta inflamatoria severa. De ahí que muchas veces las venopunciones tengamos que cambiarlas por protocolo cada 7, cada 8 días para no llegar a afectar la vía, perdón, o taponamientos, o que adicionalmente a eso el dispositivo genere algún pequeño trombito, se obstruya y no podamos hacer la utilización de nuestros dispositivos. Con esto, literalmente tenemos una puerta abierta y una carta blanca para poder implementar actividades mucho más seguras, no solamente para nuestros pacientes, que siempre van a ser el gol estándar para nosotros, sino también para nosotros como profesionales de la salud, ya que esto no solamente es un riesgo para el paciente, sino también es para nosotros, pues estamos expuestos a los chuzones, pinchazos y demás, y en algunos casos, de pronto, sin nosotros de manera intencional hacerlo, a eventos adversos o iatrogenias en nuestro paciente, pues por las indicaciones no tan adecuadas de este tipo de dispositivos. ¿Listo? Por el momento, esto era lo que yo les quería traer. Sé que estoy un poquito pasado del tiempo, pero quiero abrir el espacio para si tienen alguna pregunta, lo podamos hacer. Carlos, muchas gracias. La verdad, muy interesante tu presentación, darnos a conocer este dispositivo, la posibilidad que tenemos con él para, como tú dices, poderle brindar a nuestros pacientes y a sus cuidadores una mejor calidad del cuidado, ¿no? Así es. Eh, Aquí en el chat hay varias preguntas, aquí te las tengo. Y hay una de las compañeras que nos dice que para colocar Ana Valentina, dice que para colocar el dispositivo subcutáneo se hace un pequeño pliegue sosteniendo Ujú. el catéter. La pregunta es hasta qué entre todo el dispositivo se debe mantener ese pliegue.
La ventaja, y es una muy buena pregunta, mi jefe. ¿Por qué? Porque literalmente los pliegues cutáneos que nosotros hacemos que buscan recoger el tejido celular subcutáneo, porque acuérdense que la piel está plana y de esta forma pues todas las capas de la piel pues no se perciben. Cuando nosotros hacemos la tracción de la piel o el pliegue de la piel, estamos buscando retraer ese tejido celular y poder dejar insertado el catéter. En este caso, como se los comento, hemos hecho directamente con pacientes sin necesidad de hacer pliegue, colocamos el dispositivo. Esto nos mejora porque literalmente el paciente dice, ay, otra vez la señorita viene a pellizcarme, otra vez llegó el muchacho a pellizcarme y pues obviamente si lo hacemos con guantes porque es como se debe hacer en clínica, pues si somos peluditos o algo, el simple hecho de hacer tracción de la piel, vamos a empezar a generar molestia en el paciente, mientras que de esta forma podemos hacer la inserción del dispositivo sin ninguna dificultad. Acuérdense, en ese caso sí tenemos solamente un chance o una oportunidad, porque acuérdense que te perdemos el filo del dispositivo, que eso también es una garantía de seguridad. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo se coloca el catéter en pacientes extremadamente delgados? ¿En Me qué parte encanta. se puede colocar? Me encanta la pregunta y estaba esperando que alguien me la preguntara, porque literalmente si nosotros estamos hablando de tejido celular subcutáneo, vamos a necesitar adipocitos, vamos a necesitar grasita y generalmente nuestros pacientes en cuidados paliativos, por su poca movilidad, por sus procesos de degeneración, pues tisular, corporal, pérdida de masa corporal y demás, pues obviamente este tejido es muy bajo o poco. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a identificar cuál sería la mejor zona para poner el dispositivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque podemos utilizar la zona anterior del brazo, ¿listo? Que aunque es dolorosa, está carnosita en grasita, más que en músculo. El músculo está más acá que acá, ¿listo? Podemos utilizar la parte interna del muslo, ¿listo? Podemos utilizar el abdomen, que generalmente, sin importar lo flaquito que seamos, sobre todo en la zona periumbilical, hay grasita. Y literalmente el diámetro de la aguja nos va a garantizar que va a quedar ahí sin ninguna dificultad. Perfecto. Y dice otra pregunta, en su experiencia, ¿qué antiséptico es el más adecuado para que dure el dispositivo y con qué lo fija mejor? Bueno, sin que quiera sonar como a un sesgo, porque pues obviamente yo hago parte de la industria, pero de mi forma, de mi parte como tal, como colega de ustedes que los he utilizado, no hay nada como el alcohol. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta, obviamente, el tipo de paciente que vamos a manejar, porque les digo, yo he tenido la oportunidad de pues, conocer muchos protocolos de asepsia y antisepsia de muchas instituciones en Latinoamérica y está desde desde los protocolos que están con solución salina o suero fisiológico únicamente para punciones básicas, que en este caso sería una punción básica, después sigue el alcohol, después sigue la clorexidina, después siguen las soluciones de alcohol a base de yodo como el isodine y así vamos siguiendo algunas instituciones muy prestigiosas pues con un poder adquisitivo pues diferencial a otros en donde tienen soluciones especiales para hacer este tipo de procedimientos. Si ustedes me lo preguntan, lo que buscamos ahí literalmente es hacer un control. ¿Listo? ¿Yo con una solución salina y una gasa estéril puedo hacer control antimicrobiano? Claro que sí, porque el momento en que yo hago la técnica, ¿estoy haciendo qué? Arrastre, estoy barriendo esos microorganismos. Pero en el caso específico de nuestro paciente paliativo, tiene un perfil epidemiológico diferente, tiene un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está completamente disminuido. En este caso, lo mínimo que deberíamos utilizar podría ser alcohol. ¿Listo? Porque el momento en que se evapora no deja tanto residuo sobre la piel y no vamos a generar quemadura. Ojo con la clorexidina, no la vamos a satanizar. Ha sido el riesgo de la clorexidina? El mal uso que le hemos dado nosotros los profesionales de la salud. Acuérdense que la clorexidina es un agente químico que hace control antimicrobiano durante un tiempo. Es como el hipoclorito o el cloro que utilizamos para las desinfecciones. Uno los hace o a 5.000 o a 10.000 partes por millón dependiendo de lo que queramos utilizar, pero no se deja todo el tiempo. Lo dejamos, tiene un tiempo de pose o reposo y después se debe retirar. ¿Qué es lo que pasa? Limpiamos con la clorexidina o con el pañín de clorexidina, se nos olvida que debemos remover esa solución y por eso es que quemamos al paciente. ¿Listo? Ahí la indicación es mirar nuestro protocolo, mirar realmente qué tan efectivo puede ser ese protocolo y poderlo hacer. A mí me ha ido muy bien con el alcohol y para las personas que tengan la posibilidad
Para prevenir esas MARSI, hay algo muy bueno que son las barreras cutáneas en spray o en siliconas, que nos permiten, no siliconas de duras, sino apósitos o dispositivos que generan películas, que lo que hacen es proteger la piel después de hacer la antisepsia y que nos permiten mejorar la adhesión del dispositivo, cosa que permanezca bien pegado, pero al momento en que yo lo retiro, no me vaya a llevar la epidermis del paciente. Perfecto. Otra es las características del tejido celular subcutáneo grasa periumbilical es igual al del brazo. ¿Funciona bien en ambos tejidos celulares subcutáneos? Sin ningún problema lo puedes usar. Y la ventaja, como yo siempre he dicho, todos los enfermeros tenemos un pequeño ingeniero en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Nunca nos varamos o nos quedamos sin hacer nada. La ventaja, obviamente, entre mayor sea la cantidad del tejido adiposo, como está altamente vascularizado, pues mejor va a ser la absorción. En este caso, si vemos que el paciente tiene los bracitos gorditos, pero muy flácidos, muy flácidos, muy flácidos, y no vamos a poder ni siquiera con el pliegue poder hacer la inserción del dispositivo, no sería el candidato. Podemos mirar en el ombliguito, que aunque puede que de pronto se perciba un poquito más delgada la capa de grasa, genera una mejor fijación. Lo podemos utilizar sin ningún problema. Hemos tenido pacientes muy, muy delgados o caquéticos ya en pues, fases terminales de procesos oncológicos muy severos, sobre todo con cáncer gástrico, que pues no podemos utilizar el abdomen como tal y lo hemos utilizado aquí en el pectoral, que si bien es más músculo que grasa, en el adulto mayor o en el paciente que va perdiendo masa muscular, ese músculo se vuelve grasa. Entonces podemos adaptarlo sin problema. Pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el catéter subcutáneo? Muy buena pregunta. En la práctica que nosotros hemos tenido en Colombia, lo manejamos prácticamente solamente durante el tiempo que dura la infusión. Pero la ficha técnica nos dice a nosotros que puede durar hasta 7 días insertado en la piel. Obviamente, si yo lo tengo pues acá, pues lo paso después a los 7 días acá y después al abdomen, lo vamos rotando, cosa que de esta forma también ayudemos a evitar las lipodistrofias, que es lo que generalmente suele pasar con los dispositivos a nivel subcutáneo. O sea, ustedes cada 7 días los cambian. Lo podemos cambiar, es la indicación, pero en el caso de la apomorfina, que es lo que más tiempito nos dura, mi profe, lo utilizamos prácticamente solamente un día. Colocamos la apomorfina, hacemos la infusión y se retira el dispositivo. Wow, perfecto. En diferentes prácticas y guías recomiendan la utilización del catéter subcutáneo de 15 días a un mes. Este Ajá. podría ser una alternativa, digamos, en nuestros pacientes que necesitamos infusiones, digamos, prolongadas, que no solamente es una sola dosis, sino que pudiéramos tener el uso de este dispositivo por ese tiempo también, o no está recomendado con este dispositivo. La verdad, si me lo preguntan por parte clínica, de lo que hemos visto, hemos tenido casos que no es el hecho, y quiero hacer también ese disclaimer o dejarlo claro, fue una mala utilización del dispositivo, pero tuvimos una paciente en la zona rural de Bogotá que no tuvo la oportunidad de venir pues con los cambios frecuentes del dispositivo. Se llevó el dispositivo y se lo cambiamos a los 2 meses, es decir, a los 60 días. Y no hubo ningún problema, no hubo iatrogenia, no hubo daño del dispositivo. Como les comento, la ventaja que tiene es que no se trombosa, es decir, no se generan coágulos en el dispositivo y el dispositivo funcionó sin ninguna dificultad. Obviamente, ¿cuál sería la recomendación? Que eso sí debería ser y pues todos deberíamos estar en esa dinámica. Nada que esté insertado en un paciente, ya sea un catéter, una sonda, un dispositivo y demás, pues debería estar más de 30 días calendario sin cambio o sin supervisión. ¿Listo? Entonces sí lo podríamos, se podría ser una muy buena alternativa, sobre todo para estos pacientes con enfermedades crónicas de muy alto costo en zonas rurales que no tienen posibilidad de acceso. Otra pregunta es si dice, ¿en un paciente obeso se pone igual manera el dispositivo? ¿De igual manera el dispositivo? Muy buena pregunta, mi jefe. Y sí, no hay ningún problema. La única recomendación es que tengamos, sobre todo con el paciente obeso, que sea una zona que no tenga mucha tracción de piel. ¿Listo? Porque a veces lo colocamos en la barriguita y literalmente es de pronto una barriguita muy voluminosa pero flácida que con el movimiento y demás acumula humedad o está en constante tracción la tira adhesiva, no la extensión, sino la tira adhesiva donde va fijado el dispositivo y esto puede hacer que se desadapte con más facilidad. Otra pregunta es, dice,
Soy de Chile, pacientes con cáncer de mama con extracción de ganglio. Me imagino que lo que quieren preguntar, no sé si se pueden utilizar en las extremidades donde se han realizado vaciamiento ganglionar. No sé si esa sea como tu pregunta, Yesenia. Muy probablemente va asociada a eso porque obviamente cuando hacemos mastectomías radicales lo que se hace siempre es gangliocentinela más vaciamiento ganglionar. Muy probablemente y la ventaja que tenemos es que como no interferimos directamente a torrente sanguíneo, no vamos a tener literalmente el mayor problema que puede ser que sea una retención de líquidos o un edema. ¿Listo? Por ende, no tendríamos ninguna dificultad. Recomendación, si es mastectomía bilateral, sí, esta parte del tronco para arriba, preferiblemente no tocarla durante el proceso cruento de la cirugía o mientras terminamos quimios, radios o si son combinadas por lo menos un año. ¿Listo? Podremos utilizar de la cintura para abajo. ¿Listo? Para evitar que literalmente tengamos alguna complicación. Sería literalmente más un consejito de colega que de restricción del dispositivo, porque las vías no tendrían por qué interferir en absolutamente nada. Ok, nos dice Ana Valentina que hay algún reporte donde se evidencie que el tejido celular subcutáneo en la grasa periumbilical es de mayor riesgo de infectarse que en otras partes del cuerpo. Es que te voy a ser muy sincero, literalmente, bueno, pues en esa zona sí ahí tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Por la cantidad de humedad que se va a generar sobre la zona periumbilical. Y seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos limpiamos y nos lavamos todos los días y nos secamos a perfección el ombligo? Y más si el ombliguito está para adentro, no tanto para afuera. Si está salidito es más fácil o si es un poquito más grande, más sencillo de limpiar, pero literalmente estas zonas que son de cavitaciones, porque es una pequeña cavidad profunda que pues, genera humedad, hay vello y demás, sí es más propensa a las infecciones, pero literalmente lo mismo puede pasar en esta zona si el paciente no tiene una muy buena higiene. Ahí la recomendación también, acuérdense, todo esto es macro, no nos podemos enfocar solamente en vamos a poner el dispositivo y nos vamos, no, cómo es la parte de educación que le damos en general al paciente o al cuidador si es este el que va a hacer la práctica con nuestro paciente, cómo hacemos la técnica de cuidado, la asepsia, si el paciente tiene vello, porque de pronto puede ser una mujer, pero la mujer tiene una desregularización hormonal porque está en su menopausia y es un adulto mayor y empezó a generar vello tipo lanugo. ¿Lo depilo? ¿No lo depilo? ¿Cómo hago la adaptación del dispositivo? Porque el vello va a hacer que transpire más, coja más microorganismos, se desadapte más rápido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la adaptación de ese paciente para poderlo manejar? Perfecto. Dice, ¿cuál es su costo en dólares? Bueno, ese tema sí les pido excusas, es un precio muy aproximado. La compañía o directamente Combatec no vende unidades sueltas de los dispositivos o específicamente en Colombia, que es donde nosotros en este momento lo comercializamos para América Latina. El ente regulador de nosotros se llama la ANDI y nosotros solamente podemos vender presentaciones completas del dispositivo, que es una caja por 10 blisters. Esa cajita, precio general está más o menos sobre los 250.000 pesos aproximadamente. ¿Listo? Cajita por 10. ¿Listo? Así aproximadamente, pues porque por cuestiones comerciales no puedo revelarles el costo. Y esos 250.000 pesos en dólares son más o menos unos 5 por 3 15 como unos $90 más o menos. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntarle algo a Carlos o quiera aportarnos algo desde su día a día, el manejo de la técnica, eh, experiencia. No sé si alguien quiera decir algo más. Carlos, pues muy agradecidos desde la Comisión de Enfermería, la verdad, agradecerte por habernos aceptado la invitación, por estar acá con todos estos enfermeros de Latinoamérica, que sabemos que esta información es muy valiosa para todos nosotros, tanto para nuestro crecimiento personal, para el beneficio de los pacientes y sus familias, y bueno, conocer del desarrollo de la tecnología eh, que nos permite avanzar en nuestra profesión, pues es muy enriquecedor. Eh, Muchas gracias. Les deseamos una feliz noche a todos y recuerden, son bienvenidos las personas que quieran trabajar en la Comisión de Enfermería de la ALSP.
pueden comunicarse con nosotros, hacernos pues como saber quién quiere estar con nosotros y trabajar, no solamente por Colombia, sino por Latinoamérica. Carlos, muy agradecidos, la verdad. No sé si quieras decirnos algo más. Igual, pues agradecerte, Xiomara, por esta invitación, a todos mis colegas, porque yo sé que el horario varía mucho después del meridiano del Ecuador, pero que todos literalmente estemos reunidos acá, sigue demostrando la importancia que tiene para nosotros los profesionales de la salud el velar por nuestros pacientes. Y realmente les agradezco por el tiempo, por darse también la oportunidad de conocer, de actualizarnos, de modernizarlos mucho con relación a todas estas cosas. Y pues nada, quedan mis datos por medio de la profe Xiomara para lo que necesiten. Literalmente la ventaja de la tecnología es que sin importar en dónde estemos, estamos a distancia de un WhatsApp y estamos siempre a su disposición para apoyarlos. De verdad, muchísimas gracias y a todos una muy feliz noche. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Sí, para los que están preguntando si la sesión queda grabada, sí queda grabada. La LSP la monta en su página y ahí ustedes pueden consultarla. Muy agradecidos. Feliz noche, Carlos. Un abrazo gigante. A Cuídate usted. mucho. Hasta Chao. luego. Feliz noche, que estén bien y gracias.